Te invito a unirte a esta comunidad suscribiéndote, así podrás disfrutar de todos mis resúmenes. Espero verte pronto. La película comienza en una cárcel donde conocemos al personaje principal, conocido por todos como Arthur o el Joker. Parece débil habiendo sido privado de comida y agua adecuadas. También sabemos la razón por la que Arthur, el Joker, terminó encarcelado. En realidad, había desvivido a 5 personas en público, por lo que fue castigado. Aunque había desvivido a estas 5 personas, la forma en cómo las desuscribió del chat lo hizo famoso entre la gente. En este momento estaba completamente caracterizado como el Joker, con la ropa y el maquillaje del mismo. Incluso se hizo una película de televisión sobre él, y a mucha gente le encanta. Consiguió muchos adeptos que ahora son sus fanáticos, y estos creen que el Joker o Arthur es inocente e hizo un buen trabajo al desvivir a esas 5 personas porque todas eran malvadas. A menudo atormentaban a Arthur y se burlaban de él, lo que lo llevó a tomar este paso tan drástico. Sin embargo, desde la perspectiva de todos los demás, es un criminal porque ha desvivido a mucha gente. Arthur ha estado en la cárcel durante mucho tiempo y no se sabe con certeza cuántos años más permanecerá allí encerrado, ya que su caso aún no ha sido escuchado en los tribunales para determinar la duración de su sentencia. Ahora, el pobre Arthur no estaba en paz en ninguna parte, estaba preocupado por la gente debido a que todos solían molestarlo, intimidarlo. Después de llegar a la cárcel, se cansó de la policía, ya que también se burlaban de él. Ahora, el abogado de Arthur lo llama para que se encuentren, así que sale, pero cuando estaba en el camino, vio una chica, a la que Arthur mira con mucha atención. Esta chica tampoco le quita los ojos de encima a Arthur. Al examinarla más de cerca, ella lo señala como si fuera a dispararle. Esta chica se llama Lee. Pero la policía se lleva a Arthur de allí y luego se encuentra con su abogado, quien se haría cargo de su caso. Ahora, por un lado, su abogado estaba luchando por el caso de Arthur, pero al mismo tiempo se estaba aprovechando de él. Como Arthur era muy famoso en ese momento, se hablaba de él en todas partes, así que, aprovechando esto, el abogado trae algunos reporteros para que entrevisten a Arthur. Él siempre le dice que le harán algunas preguntas y que tiene que hablarles de sí mismo. Arthur escucha estas palabras con mucha atención y va a la sala de entrevista. No quería hacerlo porque no le gustaban los reporteros, pero escuchando a su abogado, tiene que dar esta entrevista porque también quiere salir de la cárcel. Ahora, durante la entrevista, le hacen algunas preguntas que no le gustan en absoluto. Él responde a estas preguntas, pero también está furioso por dentro, porque el mal momento que había pasado estaba siendo refrescado ante él, lo que lo pone en problemas, pero aún así responde todas las preguntas con sinceridad. Ahora, la segunda razón de la entrevista era revisar a Arthur, es decir, sus entrevistas continuarán todos los días porque querían verificar si la condición mental de Arthur había mejorado o no. Como muchas personas creen que Arthur estaba loco, un Joker loco, y que había desvivido a 5 personas en su locura. Así que, en nombre de la entrevista, tienen que revisar su condición. Después de la entrevista, con la excusa de evaluar su estado mental, Arthur fue llevado de vuelta a la cárcel. Un oficial de policía lo condujo a la sala de música, donde varios reclusos tocaban sus instrumentos. Allí, entre el caos sonoro, se encontró con Lee. Ambos habían sentido una conexión desde su primer encuentro y estaban ansiosos por conocerse mejor. Arthur, curioso, preguntó a Lee por qué estaba encarcelada. Ella, con voz triste, confesó que había incendiado el edificio donde vivía con su madre, en un arrebato de ira, causando un trágico desenlace. Arthur, con su característica risa estridente, reaccionó a la historia de Lee. Luego, ella le preguntó a él por qué estaba allí. Él, con un tono de voz dramático, le explicó que había desvivido a 5 personas. A partir de ese momento comenzaron a pasar tiempo juntos, forjando una extraña amistad. Lee, con su espíritu rebelde, soñaba con escapar de la prisión y comenzar una nueva vida.
Un día le propuso a Arthur que huyeran juntos, sin embargo, él, consciente de las consecuencias, rechazó la idea. A pesar de la negativa de Arthur, Lee no se rindió. Su creciente afecto por él la llevó a expresar sus sentimientos confesándole que quería huir y pasar el resto de sus vidas juntos. Arthur, aunque conmovido, no pudo corresponder a sus deseos. Su pasado y las consecuencias de sus acciones lo ataban a prisión. En ese momento, ambos se encontraban en el teatro de la prisión, perdidos en sus pensamientos. Lee, con una mezcla de esperanza y tristeza, miraba a Arthur, esperando una respuesta que nunca llegaría. En un arrebato de ira y frustración, Lee incendia la parte trasera del teatro. El pánico se desata entre los reclusos, quienes huyen despavoridos del lugar. Sin embargo, Arthur y Lee permanecen inmóviles, atrapados en su propio mundo. En ese momento de caos, ambos confiesan su amor mutuo. Aprovechando la confusión, la pareja escapa de prisión. Sin embargo, su libertad es efímera. Los guardias los capturan rápidamente y los arrastran de vuelta a sus celdas. Lejos de mostrar arrepentimiento, ambos ríen disfrutando de la adrenalina del momento. De vuelta en su celda, Arthur recibe la visita de Lee. Ella le pide que se ponga el maquillaje de Joker y él accede con entusiasmo. Juntos se sumergen en un mundo de fantasía, olvidando por un momento su realidad. Al día siguiente, la abogada llega con un famoso periodista para realizar una nueva entrevista. Arthur, sin embargo, se muestra reacio a hablar sobre su pasado, ya que lo perturbaba profundamente. Arthur, quien solía sentirse mal por sus acciones, se vio nuevamente confrontado con su pasado oscuro. El reportero, insistente, volvió a cuestionarlo sobre el desvivimiento de su madre. Esta vez, la pregunta desencadenó una reacción negativa en Arthur, quien anteriormente había sido tranquilo, ahora estaba iracundo. Mientras tanto, Lee, habiendo cumplido su condena, estaba libre. Seguía cerca de los acontecimientos relacionados con Arthur, incluyendo su próxima audiencia judicial. Cuando el momento llegó, Arthur fue trasladado a la corte, escoltado por oficiales de policía. A lo largo del camino fue recibido por una multitud de fanáticos que lo apoyaban fervientemente. Estos se encontraban clamando por la liberación de Arthur. Creían que él había actuado en defensa propia y que las víctimas merecían su destino. Al llegar a la corte, Arthur se sorprendió al ver a Lee entre la multitud. Intercambiaron miradas de complicidad. La audiencia comenzó y el abogado defensor de Arthur se enfrentó al fiscal, quien acusó a su cliente de un crimen brutal. Después de la acusación del fiscal, el abogado defensor de Arthur se levantó para presentar su argumento. Afirmó que su cliente, el Joker, había pasado una vida solitaria y que era inconsciente. Según él, quien en realidad era la víctima había sido Arthur, de la crueldad de las personas que ya no se encontraban con nosotros en este plano. Había actuado de manera impulsiva en defensa propia, producto de una mente infantil que no distinguía entre el bien y el mal. El fiscal, sin embargo, contraatacó argumentando que, independientemente de las circunstancias, Arthur había cometido un crimen y debía ser castigado. No tenía derecho a vagar libremente. Ante los argumentos contrapuestos, el juez decidió posponer la audiencia. Cuando el abogado defensor salió de la corte, Lee se acercó a ella y expresó su preocupación por la estrategia legal. Le advirtió que, de continuar así, Arthur perdería el caso. Le insistió a luchar con más determinación para liberarlo. De vuelta en la cárcel, el abogado visitó a Arthur y comenzó a interrogarlo sobre Lee. Arthur, enamorado y confiado, elogió a Lee y expresó su amor por ella. Sin embargo, el abogado reveló una verdad sorprendente. Lee había mentido sobre el fallecimiento de sus padres. En realidad, sus padres estaban vivos y ella había pagado para ser encarcelada con el único propósito de conocer a Arthur. Un día, cuando Lee fue a visitar a Arthur a la cárcel, él le preguntó sobre esto. Lee admitió: «Sí, tienes toda la razón. Mis padres están vivos y te mentí. También te oculté que deliberadamente di dinero y me disfracé de prisionero para entrar aquí. No tenía malas intenciones, solo quería verte porque empecé a sentir algo por ti y quería liberarte de este lugar para que juntos pudiéramos vivir felices. Mira,
¿Qué puedo hacer? No es mi culpa. He visto tu película en televisión unas 20 veces, me enamoré de ti y ahora, pase lo que pase, te sacaré de la cárcel. Después viviremos juntos. ¿Está bien? Arthur aceptó felizmente y llegó el día de la audiencia. Un vecino de Arthur testificó a su favor, diciendo: yo y la madre de Arthur solíamos reunirnos con frecuencia. Ese día, cuando Arthur estaba golpeando a su madre, yo lo vi todo con mis propios ojos. Al ver a Arthur así, me asusté y me fui a otra ciudad para salvar a mi hijo. Pero cuando descubrí que Arthur estaba en la cárcel, me sentí muy mal y vine a testificar, porque él siempre ha sido injustamente acusado. Nunca quiso hacerle daño a nadie. Y sí, cuando Arthur estaba golpeando a su madre, llevaba puesto un disfraz del Joker. Entonces me di cuenta de que no era realmente Arthur, sino el Joker. Por eso creo que todos los desvivimientos no fueron cometidos por Arthur, sino por el Joker, oculto dentro de él. Arthur, al escuchar esto, sintió una oleada de coraje. Se sintió tan abrumado que se puso de pie frente a todos y le gritó al juez: «Quiero representarme a mí mismo en este caso. No necesito un abogado». Al decir esto, dejó a su abogado y se fue. Lee también estaba muy feliz con esta decisión, porque sentía que el Joker había hecho lo correcto. Llegó el día de la audiencia. Su amante, de pie afuera, estaba desesperada por escuchar la decisión final sobre el Joker. Arthur ahora llegó como su propio abogado. Decidió luchar contra este caso como el Joker, vistiéndose y maquillándose como él, y sentándose allí muy cómodamente. Al comenzar la audiencia, el abogado contrario llegó con un compañero de trabajo de Arthur, que había trabajado con él durante muchos años y lo conocía bien. Esto mostraba claramente lo desequilibrado que estaba Arthur y en qué se transformaba cuando cambiaba al Joker. Este nuevo testigo dijo que cuando el Joker desvivió a esas personas en el tren, él lo vio todo porque ambos subieron juntos al mismo. Al escuchar esto, el Joker se puso de pie y dijo: «Bien, dime, cuando los estaba desviviendo, ¿a quién viste?». El testigo dijo lo mismo, que había visto dentro de Arthur al Joker y que era él quien los estaba desviviendo. Tras este testimonio, Arthur perdió el control una vez más y comenzó a hablar en contra de la policía. Dijo que la justicia era así, que no necesitaban testigos ni pruebas, que atrapaban a cualquiera, criminal o no, y lo encerraban en la cárcel. Y si la policía hubiera llegado a tiempo ese día, entonces deberían considerar de quién es realmente la culpa. Con eso, el testimonio de ese día se consideró suficiente y la fecha se extendió una vez más. Cuando el pobre Arthur regresó a la cárcel, la policía lo llevó para darle una lección porque ese día había hablado mucho en contra de ellos. Todos estaban furiosos con él y lo golpearon mucho para castigarlo. Después de esto, lo llevaron de vuelta a su celda y lo dejaron. 2 días después, llegó el día de la audiencia. Ese día, Lee llegó disfrazada de Joker, porque tenía la plena esperanza de que Arthur fuera liberado. Se podía ver claramente la decepción en el rostro del Joker, en la forma de Arthur, porque se había rendido finalmente. Dijo: «Sí, estoy de acuerdo, he hecho mucho mal y me avergüenzo de esto. Confieso mi pecado». Al escuchar esto, Lee se enojó tanto que se fue de la corte con su gente, porque no quería que el Joker se rindiera y aceptara esto frente a la corte, pero como él había confesado su pecado, el caso había terminado y ahora era momento de castigarlo. Por eso volvió a su forma normal, dejando atrás al Joker, sin saber qué estaba pensando. Empezó a reírse a carcajadas. Al verlo reír así, la gente en su contra se enojó y empezó a golpear a Arthur, pero él no dejó de reír. Mientras tanto, dentro de la corte hubo una gran explosión debido a su risa, que destruyó todo el lugar. Algunas personas fallecieron en el incidente, mientras que muchas otras resultaron heridas. Arthur logró salir de la corte de alguna manera. Vio a su fanático en el mismo lugar destruido, también disfrazado del Joker. Este reconoció a Arthur como el verdadero Joker y comenzó a llevárselo para ayudarlo.
Lo metió a su auto, quería ayudar al Joker haciendo esto, pero durante el camino su coche se quedó atascado en el tráfico y sin saber por qué, Arthur salió del coche y empezó a correr. Después de correr tanto, vio a Lee frente a él. Arthur se le acercó y dijo: «Vámonos de aquí ahora. Vámonos a un lugar lejano y viviremos allí creando nuestro propio mundo, porque no sé cómo ocurrió la explosión en la corte y escapé de allí». Al escuchar esto, Lee le respondió: «No, esto no puede ser ahora, porque el que amé no puede ser tú. Amé a alguien valiente, intrépido, pero no sabía que eras uno de esos que se rinden tan pronto. Me decepcionaste mucho al aceptar tu error frente a todos. Deberías haberte mantenido fuerte y terco. Ahora he decidido que no puedo pasar mi vida contigo. Eres un cobarde, ¿sabes? Estoy embarazada y nos íbamos a casar pronto. Lo pensé, pero aún así no quiero vivir contigo, porque no quiero que mi hijo tenga a un cobarde por padre». Dicho esto, Lee se fue y el pobre de Arthur se quedó allí. Estaba completamente destrozado por las palabras de Lee. No entendía nada. ¿Qué debería decir ahora? ¿Y qué debería hacer? Se quedó allí incluso cuando Lee se fue, pero la policía llegó y lo arrestó de nuevo, y una vez más fue encarcelado. Ahora, un hombre en la cárcel que estaba en contra de Arthur fue a verlo con el pretexto de cantar. Lo apartó de todos y atacó a Arthur con un artefacto peligroso, hiriéndolo gravemente. De este comenzó a salir un líquido rojo y cayó al suelo llorando con los ojos cerrados. No se movía en absoluto. Al mirarlo parecía que estaba desvivido. Y con esto concluye la historia. Hola comunidad, quiero tomar un momento para agradecerles por su apoyo, pero necesito su ayuda. El canal no está yendo tan bien como esperaba y su participación es clave. Si disfrutan del contenido, por favor denle un like, suscríbanse, compartan los videos o si gustan, pueden hacerse miembros. También me encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Juntos podemos mejorar y seguir creando. Gracias por estar aquí.